Eran pequeñas rancherías con un caserío alrededor y nada más. Bosques de Tetlamella lindaba con el Pedregal de San Ángel y así prácticamente tuve una infancia campirana. Hacíamos largos recorridos para visitar a la familia. Mis tíos abuelos, mis abuelos, vivían entre la colonia Juárez y la Roma. Todos los domingos era un ritual ir a misa al centro, en San Felipe de Jesús y después al mercado de San Juan. A veces nos íbamos directamente a la iglesia del Buen Tono, frente al mercado de San Juan, donde había un muy buen organista que tocaba unos conciertos imponentes. A mí me impresionaban mucho. Eventualmente también íbamos a catedral. En esa época, la ciudad tenía una estructura humana muy sólida, colonias completamente compactas, donde había habido muy poca inversión moderna. Las colonias Juárez y Roma eran entonces colonias de prestigio. Desde luego se seguía prolongando la ciudad hacia el Río de la Piedad con la Roma Sur. Me acuerdo del viejo estadio donde ahora está el conjunto habitacional Benito Juárez. Ahí estaba el estadio de la ciudad y después del estadio había campos cultivados. Estos se extendían y se extendían con pequeños poblados indígenas o campesinos chiquititos. Romita, todavía me acuerdo, tenía prácticamente una vida propia, de pequeño poblado. Todas estas cosas eran... Es muy sorprendente que un mexicano aún vivo las haya contemplado. Todo ha cambiado. Desde principios del siglo bajó mucho la calidad de vida en el centro histórico. Muchas de las casonas se transformaron en vecindades, otras fueron adaptadas para pequeños comercios, bodegas, etc. Era un uso francamente muy pobrecito el que tenía la mayor parte de estas viejas residencias. Posteriormente vino la concentración del comercio y el surgimiento del ambulantaje. También Tlalpan, durante siglos un lugar idílico, se ha convertido en un horror. Se inicia la construcción del Estadio Azteca. Recuerdo, por ejemplo, que todas las compras era necesario irlas a hacer al centro. No quedaba más remedio, porque en Tlalpan no había casi comercio. Había quizás una tienda de muebles, 2 o 3 tiendas de abarrotes, una panadería, y eso era lo único. Así que mi madre pasaba por nosotros el viernes en la tarde al colegio y de ahí nos íbamos al centro.
Generalmente a los chiquillos nos dejaban en los coches. Y entonces las señoras salían y los señores salían a comprar las cosas. Y entonces llegaban llenos de bultos y a la cachetiza que nos ponían lógicamente cuando estábamos muy inquietos por las vueltas y vueltas que dábamos en los coches. Todos los chamacos estábamos ya chillando de desesperación. La vida estudiantil estaba también concentrada en el centro. Lo mismo la vida económica, la de los negocios, la financiera, la vida administrativa, porque todas las secretarías de Estado se encontraban en edificios del centro. Algunas en edificios desafectados que habían sido del clero o edificios de la administración virreinal y otros construidos en la época del porfiriato. Lo que quieras y mandes, pero todo estaba concentrado. Los primeros años de estudio los hice en una pequeña escuelita de Tlalpan que se llamaba Hernán Cortés y simultáneamente recibí algunos de los cursos que les daban a mis hermanas en la casa. Hasta que abrieron el local de Zacatito, en Galicia número 8, en Mixcoac, mi madre decidió enviarnos a mi hermano y a mí a Mixcoac. Después, cuando entré a la escuela de arquitectura, mis compañeros se burlaban de mí y decían que vivía allí donde el coyote baja a beber agua. Yo era el que vivía en el lugar más remoto de todos, porque los demás estaban en colonias muchísimo más cercanas. En esos años tenía que hacer la naveta desde Tlalpan hasta allá en los camiones de Xochimilco. Tomaba la primera corrida de los camiones y a veces me tenía que ir en la canastilla, pero era divertidísimo todo aquel mundo. Ninguno de mis compañeros tenía coche porque ninguno teníamos la necesidad de tener coche. Tomábamos cada cual nuestro camión con el tiempo necesario para llegar. Empecé a asistir a las ruinosas instalaciones de la vieja Academia de San Carlos, donde entonces estaba la Escuela de Artes Plásticas en la planta baja y la de Arquitectura en la planta alta. Todavía se conservaban algunas de las viejas instalaciones, como la biblioteca, que era una verdadera maravilla. Toda esa concentración de obras de arte, de pinturas, de esculturas alrededor de los libros. Las viejas galerías estaban todavía en la propia escuela, ya en muy malas condiciones. El hecho de la permanencia necesaria en el centro histórico nos facultaba a conocer la totalidad de los edificios, de meternos en las vecindades, de visitar a muchos de los compañeros que estaban en casas de asistencia, de conocer los cafés que había alrededor de las escuelas universitarias. Había una especie de hermandad con las otras escuelas, tan cercanas en ese pequeño espacio que era el centro histórico. Toda la vida universitaria se conformó entre la Plaza de Loreto y la Escuela de Ingeniería, que era la vieja Escuela de Minería. Así que entre esas calles se desarrollaba la vida universitaria. Había, por ejemplo, reuniones de amigos de los libros en las librerías de Porrúa. Ingresé en la Escuela de Arquitectura en el año de 1951, o sea que me tocaron todavía 3 años en San Carlos, que estaba en un estado totalmente ruinoso, como todos los edificios universitarios. Y todos veíamos en aquel momento el gran proyecto, la gran concentración como una cosa hermosa. Por desgracia, en ese momento nadie se dio cuenta de lo grave que iba a ser abandonar el centro de la ciudad, que era el centro de las actividades educativas, culturales y sobre todo universitarias. Después vino el cambio a Ciudad Universitaria. Te lo digo con toda franqueza. Estuvimos enormemente atraídos. A todos nos atraía llegar allí. No era la Ciudad Universitaria de hoy con todos los servicios culturales y tantas posibilidades. En realidad era Ciudad Universitaria, aislada dentro del Pedregal y rodeada por pequeñas poblaciones. Estábamos como encapsulados, pero muy contentos.
Además, aquello fue para nosotros un deslumbramiento completo. El primer año que estuvimos en la escuela se produjo el Congreso Panamericano de Arquitectos. Vino Frank Lloyd Wright, Richard Neutra, Marcel Brauer, Walter Gropius, Sobrellano, etc. Estábamos orgullosísimos de que dijeran que México ya tenía 3 millones de habitantes. Nos sentíamos el tope del mundo verdaderamente. Y no veíamos a la postre la serie de conflictos y de trastornos que iba a traer el desarrollo urbano. Éramos completamente inocentes. Así que en aquel momento nos considerábamos el centro de la atracción universal, estábamos sumamente orgullosos del desarrollo de nuestro país, de los alcances de lo que iba a tener aquello, de nuestra arquitectura, porque creíamos en ella. La noche se ilumina con las luces multicolores de las marquesinas. 3 movimientos de paz, remoje, exprima y tienda. Remoje, exprima y tienda. Ahora toda la ropa se lava con Fab, la fragante espuma fabulosa que lava cualquier cosa. Considero que la arquitectura es una especialidad que tiene que ver tanto con la ciencia como con el arte, definitivamente. El instrumento más adecuado no es la cámara fotográfica ni el videocassette, debe ser la pluma, el lápiz y el papel. Y te digo que había antecedentes familiares artísticos porque mi madre y mi tía fueron muy buenas pintoras. Por otro lado, dentro de mi familia había mucho interés por la historia y por el arte mexicano. Uno de mis tíos, Francisco Díaz Barroso, fue uno de los primeros investigadores sobre el arte colonial. Esa rama de mi familia era muy atraída por todo lo que eran los monumentos. Mi padre era muy amigo del arquitecto Marquina, que por aquellos años era director fundador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Con él hacíamos largos recorridos por algunos centros ceremoniales. Dentro de este mundo podemos decir que, más apegado a la tradición que al México contemporáneo, fue el ambiente de mi familia. Pero en la escuela de arquitectura sucedía algo totalmente distinto. Incluso creo que a mi generación, salvo casos raros, la formaron para que destruyera monumentos y construyera los monumentos del futuro. Yo pongo aparte dentro de los profesores que tuve a don Vladimir Caspé, al maestro Ricardo de Rovina, al maestro César Novoa y a Juan de la Encina, pero sí te digo con franqueza que el pasado arquitectónico se veía en la escuela de arquitectura casi como una cosa que era urgente que desapareciera, dada la ignominia a la que había llegado y porque los valores de la arquitectura tradicional estaban totalmente menospreciados. Acabó con todo el funcionalismo. Muchas veces no exhibía mi interés por lo antiguo, sobre todo en despachos activos dentro de la arquitectura contemporánea. Dentro de estos despachos escondía mis inquietudes e inclinaciones. Mi tesis fue la primera dentro de la historia de la Escuela de Arquitectura que trató un tema de restauración. Entonces era director de la Escuela de Arquitectura Ramón Marcos y no le gustó nada mi elección. Yo tuve que esperarme a que saliera Ramón Marcos para recibirlo. Me recibí con el tópico la restauración y la conservación de los monumentos históricos en el centro histórico. Don Juan de la Encina, el arquitecto Ricardo de Rovina, Pedro Ramírez Vázquez, don Federico Mariscal, el arquitecto César Novoa y el arquitecto José Hanhausen fueron los sinodales de mi tesis. Recuerdo que uno de los maestros de la escuela, el arquitecto Pallares, decía que el problema de los monumentos históricos se debería de acabar en la Ciudad de México. Él proponía que en 2 o 3 calles, alrededor de la Plaza de la Constitución, se trasladaran las fachadas de los edificios más importantes de la Ciudad de México, y lo demás abierto al trazo contemporáneo.
Si vieras lo que son los planos del Plan Regulador de 1943, hubiesen masacrado la ciudad en caso de que hubiera habido dinero para realizarlo. A partir del Zócalo se hacían unas enormes avenidas diagonales. Era un momento en que el urbanismo y las necesidades contemporáneas venían a masacrar el centro. Por fortuna no hubo suficiente dinero. Ese era el extremo, pero los criterios aceptados por quienes no estaban del todo peleados con el pasado contribuían muy poco a la preservación del centro histórico. Mi tesis era un enjuiciamiento severo a los criterios y leyes de conservación, pues estos solo se preocupaban por rescatar algunos edificios sin importarles lo que sucedía en su entorno. Las construcciones consideradas en aquel entonces como secundarias eran las que daban el amarre de fisonomía urbana. Pero esa parte la habían sustituido por edificios contemporáneos, muchos de ellos de altura, hasta llegar a la insanía del edificio de la Torre Latinoamericana, sin un solo lugar para estacionamiento vehicular. Hey Jude, en el año de 1960 nos decidimos Jaime Ortiz Layó y yo a solicitar una beca al gobierno francés para ir a estudiar restauración de monumentos históricos, dado que ninguno de nuestros centros educativos existía. Salvo por lo que proponía Ricardo de Robina y las personas que colaboraban con él, podemos decir que la restauración en México se encontraba en una etapa totalmente embrionaria. A nuestro regreso a México, el gobernador de Guanajuato, Torres Landa, nos convidó para hacernos cargo del programa de reordenamiento y restauración de los centros históricos del estado de Guanajuato. Mi primera participación en el centro histórico la tuve siendo director de monumentos históricos en el Instituto Nacional de Antropología e Historia en el año de 1967, cuando venía la Olimpiada de México. En esa ocasión nos llamaron para que dignificáramos y restauráramos el ambiente de las viejas plazas del centro histórico. Los sitios elegidos fueron la Plaza de Santo Domingo, el Jardín de San Fernando, el Panteón de los Hombres Ilustres, la Plaza de Santa Veracruz, la Plaza de Regina Shelley, la de Santa Catarina Mártir, la de Loreto y alguna más que ahorita se me va. En la Plaza de Santo Domingo, cuando estábamos nivelando el pavimento, vimos unos cimientos. Entonces encontramos asociados al relleno de la banqueta algunos bloques de cantera. Inclusive con ellos hicimos los desplantes y las cornisas. Cómo estaba llena de árboles, totalmente. Funcionaba como una alameda. Yo suprimí esta calle.
Para la plaza de San Fernando retrasamos el jardín. Cerramos esta calle a la circulación y esta otra también. La plaza de Santa Veracruz tiene un nivel muy inferior al desplante de las iglesias y de los propios edificios. Ideamos esta solución para que bajaran 2 escaleras y el callejón frontal desembocara por otra escalera y entonces crear un ambiente protegido del ruido y del tráfico urbano de la avenida Hidalgo, que es muy intenso. Se tiraron todas estas casas, también estaban adosadas a la fachada lateral del templo en la iglesia de San Juan de Dios. Posteriormente se bajó el nivel de los edificios. Ya no tiene esta escalera que yo dejé, está ahora al nivel. Es una plaza de contenido completamente cultural y se usa mucho en las fiestas religiosas y civiles como espacio de festividad. La de Santa Catarina también es muy bonita porque todas las familias que viven en las calles aledañas se reúnen aquí las tardes y las noches. Lo que pasa es de que yo encontré los cimientos del mercado que a partir del siglo XVI hubo aquí, y era un mercadito con 4 fuentes. Lo restablecí según el proyecto original y el nivel original de este mercadito, y quedó preciosa la plaza. La iglesia se pudo rescatar porque había pegostes añadidos, construcciones parasitarias que habían sido superpuestas a la propia iglesia. En la plaza de Regina Coeli había un embarcadero que se utilizaba como mercado.
Por eso es que la plaza es abierta, están anchadas las calles. Se trataba de lograr la reintegración de los ambientes urbanos en estas plazas y al mismo tiempo la restauración de sus espacios exteriores, la restitución de sus elementos constitutivos, estableciendo un contacto casi de enamoramiento con las plazas. Y todo lo que habíamos hecho casi se ha desaparecido verdaderamente. Es la cosa de que si no se continúa la manutención de los espacios urbanos, todo se pierde. Ahora, viendo esta experiencia, creo que lo más importante que se derivó de ella fue que años después el centro fuera declarado zona de monumentos históricos, trascendiendo el marco anterior de la legislación que solamente declaraba monumentos y que dejaba el contexto urbano sin protección. Lo que se piensa hacer con el proyecto Alameda es inconcebible. El mínimo que deben de tener los edificios en el proyecto Alameda, hecho por un arquitecto de Houston, es el mínimo de torres de 35 pisos. La ciudad no soporta en el centro histórico esa densidad verdaderamente. Aplastarnos nuestra cultura y aplastarnos nuestra ciudad verdaderamente. Además un arquitecto de Houston dijo eso. Imagínate. Donde ahí entonces si será razonable. A mí no me queda más que darme un tiro verdaderamente como arquitecto mexicano. De monumentos me tocó restaurar el Castillo de Chapultepec, el Palacio Nacional, el Teatro de la Ciudad, el Palacio de Bellas Artes. Sus problemas son siempre similares, serios trastornos estructurales, diferentes funciones a lo largo del tiempo y por tanto, incrustaciones de nuevas estructuras. Graves problemas de cimentación por el abatimiento de las aguas freáticas del subsuelo o por aparatosas obras como las del metro, este es el caso de ambos palacios, o descuidos e incluso abandonados por añadidos posteriores o por un deterioro permanente debido a la lluvia ácida.
Aquí las restauraciones integraron desde la incorporación de estructuras de comportamiento similar a las originales hasta la minuciosa restauración de elementos decorativos del interior, unas veces con presupuesto más restringidos que otras, pero siempre en busca de una restauración